Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Mejor Versión de Mí. Yo soy Carol Orlande y hoy estoy súper agradecida de estar aquí sirviendo a María Visión para todos ustedes y estoy súper contenta porque hoy tenemos un testimonio hermoso de una persona que es muy allegada a mi corazón. La verdad que considero que todo esto que le pasó a mi invitado es un milagro. Y para mí es súper importante que todos ustedes se den cuenta que Dios hace milagros, es el Dios de los imposibles. Es un placer para mí presentar a Eduardo. Hola, mucho gusto. Eduardo Tarajano. Tarajano. Siempre dijo Tajarano y es Tarajano. Tarajano, sí. Eduardo, ¿cómo estás? Muy Gracias bien, por gracias. estar aquí, gracias por darme tu sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, de verdad que un placer. Eduardo, mira, quiero comenzar con una oración, así que vamos a orar. Ok, perdón. Señor, te damos las gracias hoy por estar aquí, Padre, por nuestras vidas, porque cada día es un milagro, Señor. Darnos la oportunidad de sentirte, Señor, de que nos des la oportunidad de vivir. Te quiero dar las gracias hoy por Eduardo, por su vida y por todos los que nos escuchan, Señor, y que seas tu Padre hoy hablando a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Bueno, Eduardo, vamos a comenzar. Me contó Ari, tu esposa, que esto que te pasó viene de algo congénito, que tu hermano también lo tuvo, que tu hermano creo que murió Sí. por eso del corazón. Yo siempre, cuando te conocí, me pareciste un hombre súper emprendedor, un empresario, bromista, como buen venezolano. Nos divertimos mucho, entonces cuando me entero de la noticia de lo que está pasando, obviamente me toca mucho porque siempre fue una amistad. Me acuerdo que estuvimos ¿te acuerdas que íbamos al restaurante? Sí. Y estaba pasando algo de la copa, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Compartimos mucho, entonces para mí ver de pronto como que este hombre que está todo animado, todo contento, y me encuentro a tu esposa y me dice: Eduardo está enfermo, por favor te pido ora por él. Cuéntame un poquito de esa enfermedad congénita. Ok, mira, eso fue una historia larga, pero eso empezó en el 2001, que mi hermano vivía en Nueva York y estaba recién casado él y había pasado el incidente del 9/11. Ok, del 9/11, De las torres, de las torres. Y eso fue en Nueva York, que fue en septiembre. Ok. Y Carlos, mi hermano, le pasó en octubre. Ok. Le dio una especie de... Él estaba normal, había salido a cenar un lunes y llegó a su casa, se metió a bañar y de repente la esposa, gracias a Dios, estaba en el baño y se cayó. Bueno, empezaron el show, llamaron a Emergency, llegó, le dio un ataque al corazón. Ok. Pero llegaron rescues y se lo llevaron y estuvo en terapia intensiva. Ok. Y yo estaba en Venezuela en ese momento y mis papás estaban en Venezuela, pero salí de ahí corriendo para estar con Nueva él. York. Llegamos allá y estaba en terapia intensiva. Y bueno, el tema salió de la terapia intensiva como a los 3 días. Y lo que le pusieron fue un aparato, un defibrillator, porque tenía un problema de arritmias en el corazón. Okay. Pero claro, también como le dio el ataque al corazón, perdió oxígeno, entonces tenía un poco... como lento. Un poco lento en la cabeza. Okay. Pero bueno, estuvo en terapia, después de ahí, salió de ahí, lo mandaron a un rehab en Pinecrest, en White Plains, en Nueva York. Ok, como un centro de rehabilitación. Sí, ahí estuvo como meses. Yo iba a Venezuela y venía a verlo. Y ¿cuántos años tenía tu hermano en ese momento? Mi hermano tenía 31. Oh, joven, wow. Jovencito, sí, muy joven. Primera vez. Entonces, claro, a él estuvo en terapia y sale de la terapia ya como a los 3 meses
y empieza su vida limitada, pero estaba en Nueva York. La mujer lo deja a los 3 meses. Oh, lo deja. Sí, Wow. lo deja porque era una actriz y toda esta cosa y ella quería su carrera y bueno, Estas mujeres, Dios. y entonces lo dejaron y bueno, y vivió en Nueva York, vivió 3 años Ok. y a los 3 años le hicieron, bueno, le habían hecho ablations, que son esta operación que entran por el ingle y O que limpian un poco, ¿verdad? le queman Como arritmias sí, para ok. que no se le produzcan las A ti también arritmias. te hicieron eso después, A mí me ¿verdad? hicieron 2 de esas, Ok, pero en esa se complica ok. y casi que el mismo mes, 3 años antes que le había pasado, sí, después le pasó eso y bueno, y estuvo hasta principios de noviembre y murió Ok. en Nueva York. Pero claro, en ese interín, cuando le encuentran ese diagnóstico, a mí me hacen una cantidad de exámenes, me hacen un MRI, O sea, te lo hacen como por un control, como para ver, vamos a ver si, para prevenir. Sí, porque ya en mi familia había muertes de corazón. Ok. Entonces me dijeron, mira, Eduardo tiene un poquito de grasa en un ventículo derecho. Ok. No tiene nada, pero sugerimos ponerle un aparato, un defibrillator. Ok. Eso fue en John Hopkins, que fui a hacerme todos esos exámenes. Y llego a Nueva York y el hospital que trataron a mi hermano, Carlos, deciden ponerme el aparato. Me ponen un defibrillator, que es un Boston Scientific, y lo tuve. Exacto, que ese como que muestra como, por ejemplo, si hay una falla, si hay todo lo que haga el corazón. Claro, eso me lo hicieron en el 2004, en agosto. Ok. Que fue justo antes que Carlos se muriera, que Carlos se muere en noviembre. Ok. El 2 de noviembre. Y bueno, y en eso yo estuve con él estuvo conmigo en la operación y toda la cosa, y buenísimo. Y bueno, y viví con el aparato como 14 años, 15 años. O sea que cuando te conocí tú tenías tu aparato. Sí, claro, yo tenía mi aparato. Y ese aparato nunca funcionó. O sea, siempre me decían, tuviste una arritmia, él entró como marcapaso y te controló. O sea, no te hizo nada porque él te empieza como a monitorear cuando estás en la arritmia. Pero no hizo nada porque cuando hace algo, shocks you. Exacto, o sea, cuando ya hay algo, él te da el shock como cuando te están reviviendo, ¿cierto? Claro, exactamente. Y eso no me pasó nunca. Hasta el 2018, del 2004 al 2018, en diciembre del 2018, aquí en Miami, me da un shock a las 8 de la noche. Okay. Y yo estaba en mi trabajo y me sentí como medio mareado y digo, coño, agarré una silla, me senté y yo sentí que algo venía porque sentí como, no sé, algo en el aparato, como que se estaba cargando. Okay. Y me dio un shock, eran como una patada de un caballo en el pecho. Oh, wow. Okay. Pero no me noqueó, o sea, estaba siempre consciente. Entonces de ahí me fui para la parte de atrás y llamamos a 911. Me llevaron en la ambulancia al Mercy Hospital y en Mercy me dejaron monitoreando porque tuve arritmias ahí todavía. La tenía marcada, sí. Entonces, bueno, el hecho es que me mandaron un médico ahí como a los 2 meses para que me hiciera seguimiento y el médico, no me gustó mucho el médico realmente ese. Entonces yo me vi con otro médico venezolano que me recomendó a un doctor en UM para que me hicieran un ablation porque pensaban que yo tenía una arteria obstruida. Y me metieron un stent ahí. Y entonces esa operación deciden, conozco a mi doctora que yo soy súper fan de ella, que se llama Dr. Lambrakos, que es una griega. Ella agarró el caso porque me cambió el aparato. Y te ponen otro. Me ponen otro que tiene, porque el mío era de un solo cable. Me pusieron otro de 2 cables. Y entonces, o sea, para que fuera más fuerte el shock, ¿o no? Bueno, sí, porque te monitorea mucho más. Entonces era como mucho más seguro. Y bueno, primero antes de eso,
después de primero el aparato que lo tuve, me lo cambiaron como en el 2010 aquí en Miami, porque un día se me empieza a sonar como un pitico en la noche. Y estábamos en Vail. Okay. Y yo, oye, ¿qué será? Pensaba que era el iPad o el teléfono, no sé. Pero durmiendo me doy cuenta que era yo. Ajá. Entonces me dice, no, mira, eso está bajo de pila. Tienes que ir a una emergencia. Entonces yo, mira, yo me voy a ir en avión, en emergencia. Yo me voy a ir en emergencia y cuando llego a Miami, me lo cambiaron en Baptist. Okay. Pero bien. Pero después, bueno, volviendo al mismo tema, entonces me hacen, cuando conozco a Dr. Lambracos, ella fue mi médico que me llevaba el caso diario. Okay. Que me llevaba... Ella fue tu médico hasta el final. Sí, siempre, siempre ella. Y ella, porque es electrofilósofa, entonces ella se encargó de todo el tema de las arritmias y toda esa cosa. Okay. Entonces, después tuve con eso, en el 18, el 19... tuve muchos shocks, tuve como 6 shocks que me daban. ¿Qué te daban? Y me daban siempre en la noche. Y cuando te daban esos shocks, ¿cómo quedabas? O sea, ¿quedas débil, quedas cansado? Bueno, una vez, mira, la primera vez que me dio en la casa fue un día tarde, como a la 1 o 2 de la mañana, y yo estaba abajo y cuando subo, le digo a Ari, mira, creo que me siento mal o algo. Y ella estaba dormida, pero se había tomado una pastilla, no sé, porque se sentía mal y estaba dormida. Ajá. Y me dio un shock, me caí al piso, pero me levanté. Y bueno, pero fue como breve. O sea, no me recuerdo qué pasa porque no tengo nada. Claro. Pero eso me pasó varias veces que me dio shocks que me noqueó. Ok. Y tú, cuando uno le dan esos shocks, ¿es porque de pronto hayas tenido un día de pronto agitado o podía pasar en cualquier momento simplemente porque el corazón estaba fallando? Bueno, yo creo que por la deficiencia cardíaca y por el tema también de estrés, todas esas cosas te afectan. Sí. Y yo creo que eso también me estaba afectando. Y también no estaba bien con la alimentación, estaba tomando, todo ese tema. Sí. Entonces todos esos factores no ayudaban. Pero entonces, pero yo en el 2019 corté el licor, todo. Okay. Y dejé de tomar, no he tomado más nunca un trago hasta ahorita. Bien, Eduardo. Sí, un gran logro. Pero bueno, el hecho es que después me tuvieron muchos shocks en el 2019 y el 20. Ella me hace un ablation en el 2020 y calmó varios de las arritmias, pero este ablation es un ablation que hacen por adentro del corazón. Okay. Porque hay unos doctores que hacen por dentro y fuera del corazón, pero no son normales. Okay. Son atípicos. Okay. Doctores. Entonces me presentaron con otro médico que es un doctor que se llama, se me fue el nombre ahorita, pero él es de Penn, de Pennsylvania. Okay. Y me hizo una cita en el 2021, en febrero, y me hace este ablation que era por adentro del corazón y por fuera del corazón, que era mucho complejo. Okay. Fue una operación larga, esa duró como 8 horas, y porque ellos lo que hacen es, que yo ni sabía, pero te duermen, pero te provocan shocks. Okay. Te lo provocan para verte para ver y cómo la identifican y entonces te queman la arritmia. Entonces, eso me dieron shock como 6 o 7 veces, pero bueno, salí buenísimo de ahí. Okay. Lo curioso de eso es que yo tenía una entrevista de trabajo. Okay. Y yo le había dicho a mi jefe que la tenía, pero yo tenía en la clínica. Pero yo le dije que no iba a parecer que estaba en la clínica. Okay. Entonces, claro, ya yo estaba en el cuarto de recuperación y le pedí a las enfermeras que no entraran. Entonces yo me puse un suéter. Como un Zoom. Sí, mi suéter en el Zoom. Ajá. Y hice mi entrevista como si yo no estaba, porque yo tenía todas las manos, pero nunca enseñé mis manos. Okay. Y no, chévere, y ahí me contrataron y todo, o sea que buenísimo también. Pero bueno, eso me pasó y después en el 2022, en abril, que vino mi jefe para acá, estuve con él en Miami, estuvimos una semana y me encontraron que estaba un poco, que tenía ¿cómo se dice?
Déficit. Sí, cardíaca. Ok. O sea que ya tu corazón estaba ya... Estaba muy débil. Muy débil. Entonces, me habló con Lam Brockles y Lam Brockles me dice, mira, Eduardo, tienes que verte en el trasplante de unidad de Jackson. Ok. Que ella también hacía cosas en Jackson, pero era UM. Ok. Entonces, me puso en contacto, me metieron ahí en junio. Entonces me dicen, mira, Eduardo, te tenemos que hospitalizar. Ok. El 8 de junio. Ok. Y yo, ok. Bueno, o sea, le dije que me diera unos días porque Ari estaba de viaje con Alexandra en Nueva York y yo no les quería decir nada. Claro. Cuando llegué, les di la noticia que me iba a hospitalizar. Y me hospitalizaron porque me querían poner en la lista. Exacto, o sea, exacto, cuando una persona la van a colocar en la lista, es importante que esté en el hospital para que sea el proceso más rápido, ¿cierto? ¿O no? Sí, claro, sí, pero tienes que estar en ciertas condiciones para acelerar el proceso. Ok, sí, tiene que estar todo porque óptimo. Tú puedes estar chévere, pero si te vas tranquilo y te hospitalizas, tampoco es así tan fácil. Okay. Pero a mí las unidades ahí me hicieron miles de exámenes de todo en Jackson para hacer el trasplante. Entonces me hicieron miles de exámenes y uno de los últimos exámenes que fue hacerme una biopsia del hígado. Ok. Y cuando me la hacen, por alguna razón me dio un stroke. Oh, wow. Okay. Entonces ahí se complica todo porque me dicen, ok, ahora te tenemos que mandar para tu casa 6 meses para ver si estás clear para volver a entrar. Okay. Entonces me sacaron a una unidad de Jackson de rehabilitación para poder salir. Ahí estuve 3 semanas y me salgo de ahí como a mediados de agosto. Salgo de ahí. Y me voy para mi casa. Estoy trabajando y haciendo mis cosas y todo bien. En enero me dio otra arritmia. Okay. Y el shock me dio otra vez. Entonces llamé a Lam Brockles. Lam Brockles me dijo, Eduardo, tienes que entrar ya al hospital. Okay. Ya habían pasado los 6 meses. Sí. Okay. Ya me dieron clearance en el equipo de neurologists. Me dieron que ya estaba clear. En que enero, ya estabas, o sea, que ya se podía. Ya podía. Y entonces en enero decido entrar. Cuando me dan la arritmia, entonces yo le digo, mira, me tienes que dar una semana porque mi jefe Tú siempre llega. pedías tiempo. Llegaba mi jefe y quería, ¿sabes? Lidiar con él. Entonces lidié con él. Él se fue y al día siguiente yo me metí en el hospital. Ok. Porque, en el Jackson nuevamente. En el Jackson otra vez. Okay. Entonces, claro, entro al Jackson y entro por emergencia para darle prioridad, pero en esto fue un tema medio tormentoso porque entras en emergency, no había cuarto, pero me habilitaron un cuartico. Después ahí estuve casi 12 horas para que me pasaran un cuarto. Ok. Eduardo, en ese momento ya yo me acuerdo que armaron un grupo de oración. Que Ari empezó a armar este grupo de oración. Sí, muy bonito. Sí, ¿ya había ahí el grupo de oración o todavía no había empezado? No, o sea, todavía ustedes estaban como en su poder, en sus fuerzas. Todavía estábamos esperando que pasaba. Ok. Entonces, ahí me meten en la habitación, que ahí sí peleamos por la primera vez, que nos metieron como unos cuarticos compartidos. Sí, que eran compartidos. Porque nos empezamos en un cuarto bueno y después nos pasaron estos cuarticos y después salimos, pero entonces esta vez sí nos pusimos exigentes a que nos dieran un cuarto y nos dieron un cuarto. Okay. Y ahí estuve como 3 meses. 3 meses internado. Internado. ¿Y qué tal esos días? Ajá. Lo que pasó también es que la primera vez que yo entré me pusieron es como una pelota que te ponen adentro, justo en la aorta. Ok. Que es muy incómodo porque no te puedes mover. Tienes que estar acostado, no te puedes parar. ¿Qué hacías en esos momentos, Eduardo? No solo eso, tienes que hacer tus necesidades ahí también. Oh, wow. Entonces tienes que improvisar, especialmente. Tienes que empezar a hacer cosas que improvisar. Y era un cuartico con cortina, o sea que era incomodísimo eso. Y eso fue muy incómodo porque no te podías mover, no podías levantarte mucho.
Y en esos momentos, Eduardo, o sea, ¿en qué pensabas? O sea, tanto tiempo sin hacer nada que me estabas diciendo, contando afuera, tantos días Bueno, es que en se te pone soledad. Sí, era muy duro porque tienes mucho tiempo que pensar, piensas muchísimas cosas, eh, rezas mucho. Okay. Yo rezaba muchísimo ¿A quién rezabas? ¿Cómo bueno, a empezaste a rezar Dios. desde siempre o hubo un momento que No, yo dijiste, siempre he rezado, Okay. pero siempre rezaba a Dios, a la Virgen, a la oración de la Virgen de la Caridad de Cobre, Okay. muchísimo, al Niño Jesús de Praga, Okay. ese siempre ha sido milagroso conmigo, a San Judas Mateo también, o sea, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, Okay. sí, hay otro que se llama, ay, se me olvidó el nombre, que era a San Gregorio. No, bueno, José Gregorio, sí. José Gregorio. Yo tengo a José Gregorio ahí, también lo tuve, y al Niño Jesús de Praga en el cuarto de Jackson. Ok. Pero no, es que pasas todo el tiempo maquinando y qué va a pasar, cómo va a ser. Y claro, siempre tener una actitud positiva. En lo posible. Por lo más negativo que pueda ser, tratas de ser muy positivo porque a la final son muchas cosas que te pasan por la cabeza. Muchas cosas. Tu vida entera pasa por la cabeza. Sí, todo rápido. Y también tengo una hija, sí. que es lo más importante. Sí. Ariadne, entonces todo era como que, ¿sabes? ¿Qué pasa? Y bueno, era complicado. Ok. Pero entonces ahí cuando ya te llevan y estás 3 meses, pero ya ahí estás más suelto porque no tienes la bolita. Claro, y porque yo dije, mira, tú me puedes hacer lo que tú quieras, pero esa bola no va a entrar conmigo, no va conmigo. Okay. Entonces, ahí empezó un conflicto del departamento de trasplante de corazón en Jackson, que los empezaron a investigar. Y los pusieron en stand-by. Empezaron a proceder a hacer trasplante de corazón. Estaban parados los trasplantes. Wow. Entonces, Lam Brockles, que me iba a visitar, la doctora. La doctora me visitaba de UM y me decía, Eduardo, te tienes que ir de ahí. Ahí es donde empieza el proceso para cambiar. Empezamos el proceso y yo le digo, ¿a dónde me tengo que ir? Dime tú, me dice, te tienes que ir para el norte de la Florida. Te tienes que ir o a Jacksonville o a Gainesville. Que son como 6 horas de Miami. Claro. Entonces, 6 horas de trayecto, pues, sí, o sea, claro, para que te visiten. Sí, por claro, ejemplo, claro, si te quieren visitar. Sí, entonces empezamos con eso y yo le dije, bueno, vamos a averiguar. Entonces también tenía el seguro, porque el seguro que yo tenía no me cubría. Entonces lo que hice fue, a finales de abril, logro cambiarme de seguro y yo le digo a Lam Brockles, vamos a Gainesville. Me gusta más Gainesville que el de Jacksonville. Vamos con Gainesville. Entonces ella me dijo, yo conozco a esta persona, te voy a poner que es en heart failure, no sé qué, te vamos a poner en contacto, buenísimo. Entonces yo hablé con el seguro y le digo, mira, el nuevo seguro, sí, me tengo que cambiar. Y me dijo, buenísimo, nosotros vamos a cuadrar un avión para llevarte. Buenísimo. Wow. Pues yo pensé que me tenían que mandar en ambulancia. Yo decía, no. Me dijeron, no, tiene que ser en un avión. Ya tu estado de corazón requería que te transportaran de esa manera. Entonces me vinieron a buscar un domingo, el 7 de mayo. Ahí ya sabías también que tenías que cambiarte el hígado también. No, todavía no. Me adelanté. Todavía no porque estaba bien el hígado, pero ahorita te voy a contar. Y entonces ese día me vienen a buscar y bueno, Ari y la niña fueron a despedirse y toda la cosa y bueno, ahí estamos en contacto. Yo siempre muy positivo, que aquí no pasaba nada, que yo iba a salir de ahí caminando y para... Ella también muy positiva, ¿verdad? Sí, también siempre muy dándote aliento, a ti no te va a pasar sí, nada. Claro. Y sumergida también en la oración. Muy. Ahí yo creo que empiezan las oraciones... más fuertes del grupo. Del grupo, que todavía estando en Jackson, pero ya meses ahí empiezan con la oración. Es un grupo de WhatsApp que se abre, porque yo estoy en el grupo, y oraban, o sea, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde
y otra vez creo que a las 6, ¿no? Sí, exacto. Sí, eran como a las 7. Se rezaba el rosario, o sea, sí. Oremos. Y, o sea, yo me acuerdo del grupo y yo, wow. O sea, es un grupo de 200 y pico de personas. Sí, más o menos. Sí, en donde, bueno, todos obviamente allegados a ti y a Ari, pero ahí se nota el poder de la oración, que todos estaban orando por ti, por tu corazón, ¿no? por todo. Sí, no, buenísimo, buenísimo. Entonces te vas. Me voy en un avión. Claro, me voy en el hospital y me van en una ambulancia, me llevan al aeropuerto a Opa-locka. Y en Opa-locka él me dice, los pilotos, vamos a meter como que más emergencia para salir rápido, porque era lo de la Fórmula 1. Okay, wow. Y había cola de aviones saliendo. Entonces, claro, le dieron prioridad a salir nosotros. Salimos, que fue un vuelo de 1 hora y 20. Ahí lo fastidioso es que no podías ir al baño, no me puedo parar, porque a mí me cuesta mucho acostado. Entonces tenía que sentarme, pero era un tormento, porque ahí no tuve entonces yo dejé de tomar agua casi 24 horas antes para no tener que ir al baño. Wow, todo lo que hay que pasar, ¿verdad? Sí, todas las cosas tienes que planificarte. Entonces llegamos allá, me llevaron en ambulancia, llegué al hospital. El hospital, de verdad que otra cosa, porque de verdad que también el grupo de las enfermeras en Jackson, buenísimas también. Tengo memorias con ellas, con un grupo, una que se llama Lorena, otra que se llama Maya, que es filipina, y una... O sea, eran tus amigas, ¿verdad? Una morena que se llamaba Diane, sí. O sea, se convierten en tu familia en ese momento, claro, se convierten en todo, porque, o sea, estás ahí, tu familia te va a visitar y todo, pero en el transcurso del día, o sea, ya llegan, de pronto una broma, de pronto... ¿Sí me entiendes? Es que era mucho compartir con ellos. Exacto, mucho compartir tus cosas muy personales a veces. Claro. Entonces sí, tan importante es siempre orar por esas personas que están en los hospitales, que son tu apoyo en ese momento. Sí, es muy duro. Y entonces... Te vas allá y llego allá y me ponen en el piso 7, que era como más intensive. Después me pasaron al piso 6, que ahí es donde tuve mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Ahí estuve de mayo 7 hasta como finales de agosto. O sea, ¿cuánto? Como unos 3 meses. Okay. Más o menos. Y ahí estuve, pero ahí también fue otra experiencia muy bonita por las enfermeras, los doctores. Todo buenísimo. Me dice Ari que tenías un cuarto mucho más cómodo. O sea, es como que, ¿qué relevancia tiene un cuarto? O sea, bueno, sí tiene relevancia porque ya estás ahí 24/7. Entonces sí es importante como sentirte cómodo, a gusto, ¿verdad? Claro. Entre más de pronto te sientas acogido, más fácil hace el proceso, que es bien difícil. Sí, totalmente. Entonces, por eso también me imagino que tú siempre haces referencia como a mi cuarto y dónde estaba y cómo claro. me hacía sentir que tenía ventanas, todo eso. Sí, claro. No, buenísimo. Además, era con una ventana y tenías una vista bonita. Venía el estadio de los Gators ahí. Una fuente, todo bello. Y bueno, y verá que los doctores buenísimos. Claro, el primer día me hicieron una cantidad de cosas y una me cayó mal, que no sé qué fue, que fue algo que me hicieron en el estómago, que me mareé y la cosa, pero estuve ahí más o menos, pero de resto bien. Y me hicieron un ablation también. Y perfecto. Y después me tuvieron monitoreándome ahí todo el tiempo. Para el corazón. Cuéntame, ¿cuándo se enteran lo del hígado? Bueno, en el hígado se empiezan a enterar ahí mismo, porque empiezan a ver que tenía muchos scars. Perdóname, todo esto lo causa la medicina que te estaban poniendo para... Sí, una de la arritmia que se llamaba Armedoni, algo así, era la que más afectaba el hígado. Y fue lo que me dio, porque yo tomaba la dosis máxima. Y bueno, eso fue lo que me pasó. La medicina te daña tu hígado. Me dañó el hígado. Entonces me dijeron, mira, también te vamos a tener que cambiar el hígado.
bueno, ya tengo 1 o 2, vamos para adelante. Exacto, Que o sea, no sean como 3, que pero 2 por lo menos no hay problema. voy a quedar de 20. Sí, exacto. Y fue así más o menos. Y entonces, pero con el equipo médico, mi doctor, que era uno de los heart failure, se llama Dr. Bailaro, es buenísimo. Él es mi doctor ahorita y yo voy a verme a cada rato a verlo. Hay otra que se llama Maisara, que es como la coordinadora de nurse, que es la que me monitorea el día a día, los medicamentos, todo. Ok, Una máxima. Y después las enfermeras ahí, buenísimas. ok. Y enfermeros también. Pero buenísima, buenísima. El grupo ahí, hay una que se llama Tara, una que se llama Hazel, que es otra filipina, buenísima. Y ahí, Eduardo, en ese proceso empiezas a tomarte más de la mano de Dios, o sea, Sí, siempre, ¿no? cuéntame Desde el día 1 que desde yo el día llegué. 1, o sea, Sí, yo siempre. siempre muy entregado y rezando mucho. Entonces yo llegaba, claro, lo ideal en el hospital era el desayuno. Ok, Lo demás era incomible, ok, incomible. Te ponían y que una hamburguesa, pero la hamburguesa horrible. Lo único que podía comer pasta, ok. pero la pedía sola porque a veces te la ponían con la salsa roja y no sé qué, era terrible. Pero yo desayunaba así porque me desayunaba huevo con pancakes y cereal. Ya, y yo tenía esa mi super Tu comida super comida. y, y buenísimo. Y entonces, claro, también me ponía a leer un poco Ujú, leías. y trataba de hacer cosas de trabajo de ahí. Ok, o sea, trabajabas ahí. Sí, Ujú. tenía conference con mi jefe y cosas Conferencias, así. ajá. Y que tuve conference hasta la semana antes de la operación. Oh, wow. Porque después otra cosa que me hicieron es, estando ahí, me pusieron, que fue lo que yo tuve aquí, que tenía la cosa en la aorta, Ajá. tenía como unos tubos aquí, Ok, que ellos lo que hacían era medían la intensidad del corazón. ok, Y eso lo tenían monitoreando diario. Y eso me lo quitaron aquí en Jackson. Era un médico, pero creo que era un médico que estaba pasando como su residencia. residencia, que no era como el expert, pero me lo sacó muy rápido. Ok. Y eso me dejó mareado, que yo juraba que era un terremoto, porque todo se me movía, impresionante. Y yo Ok. agarrándome la cama, porque yo juraba que me estaba cayendo. Oh, Y no Dios. se estaba moviendo nada. Ujú. Y, y así estuve como 3 días. Ok, Y dije, coño, mira, por eso también yo llegué allá, dije, mira, aquí no me pongan ni nada en la aorta porque eso me cayó malísimo y ok. toda la cosa. Pero bueno, volviendo al tema, estuve ahí y entonces nada, mi día era muy de rezar mucho, de pedirle a Dios, a la Virgen, que me dé ayuda con salud, que salga bien, que esté para el cumpleaños de mi hija, era lo importante, que era el 18 de octubre. Ok. Eh, Wow, cómo empiezas uno a pedir como a metas cortas, ¿verdad? claro, Como a veces uno en los afanes de la vida, uno piensa tanto en un año que va a pasar, en este año que va a pasar, pero cuando todo esto está pasando, empiezas a pedir metas cortas, o sea, que esté para el cumpleaños de mi hija. Y es un gran aprendizaje porque a veces tenemos la vida... o sea, estamos completos, ¿verdad? Y nos sí. enfocamos en tantas cosas que nos quitan el gozo. Pero cuando de pronto estamos ahí, en ese momento que tú estuviste, empezamos a apreciar de pronto todo lo que tenemos de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, empiezas a valorar lo que es realmente importante Exacto, y te simplificas mucho, te simplificas. porque la pobre Ari, que sufrió muchísimo, pues ella fue a visitarme a Gainesville Ujú. con su hermano. Ella manejó a Naples y el Ok. hermano estaba en Naples y el hermano Se la manejó unieron. hasta allá Ok, y fueron ella con mi hija y, y también otra persona que fue muy especial conmigo, mi primo Sergio, ok, que es amigo mío de la infancia. Teníamos tiempo sin vernos, pero siempre muy unidos. Él es de Jacksonville ok. y Entonces él iba. me iba a visitar muchísimo. Ok. Y porque los hijos estudian ahí, en Gainesville, entonces iban con excusas. El día de mi cumpleaños, que yo llegué el 7 allá,
y mi cumpleaños fue el 8 de mayo y yo estaba solo. Y llegó el hijo de Sergio solo con una torta. Wow. Ay, ahí la pasamos juntos, buenísimo, que yo no lo había conocido. Y, una visita, ¿cuánto significa cuando estás en el hospital, verdad? Por eso también es importante a veces, como esas personas que tienen la capacidad de servir en el hospital, acompañar a una persona, porque tengo entendido que, o sea, obviamente uno quiere ver a su familia, pero cuando estás ahí, cualquier visita, alguien que te lea un libro, que hable contigo. Sí, claro, claro. Sí, de verdad que es productivo, muy productivo y te nutre mucho. Pero fue duro para Ari y para mi hija, fue muy difícil. Para tu hija, sí, me contó Ari que ella es muy madura también, que es una niña grande, pero tiene 17, pero parece que era 21. Muy fuerte para ella. Sí, y el carácter de ella también es fuerte, entonces, pero lo manejó muy bien. Y ella, claro, siempre que cuando fuimos llorábamos ahí porque era muy, muy emocional. Claro. Cuando se despedía, o sea, era trágico porque yo era muy llorón. ¿Eres llorón, Eduardo? Sí, súper, sí, claro. Qué lindo. Y entonces, bueno, eso con ella me sufrió muchísimo. Y con Ari también. Sí. Pero los unió mucho como familia. Sí, claro que sí, nos unió muchísimo. Y cuéntame entonces, vamos a tomar, entonces pasa lo del hígado. Claro, lo del hígado viene, entonces cuando viene la operación, que esperé ahí mucho, porque eran días largos, pero yo veía televisión, que veía Bar Rescue, me vi todos los episodios, vi a Rescue Dogs, también de... sí, a rescatar los todas perritos. Esas me veía muchas cosas de National Geographic y esas cosas. Después vi mucho... el fútbol seguía mucho. Veía un poco lo del Inter y toda esta cosa. Pero nada, ahí, de verdad que viendo el día a día, y los días se me iban rápido porque a veces dormía más en el día que en la noche, porque en la noche era fastidio porque a cada rato te entraban a monitorear. A monitorearte. Te agarraban la presión, te tomaban la temperatura, cosas así. O me daban un medicamento. Después que eso se fue abriendo un poco más porque me dejaban dormir un poco más. Entonces me decía, mira, vamos a venir a las 11 de la noche y a las 5 de la mañana. Ok, buenísimo. Y eso me ayudó muchísimo también porque llegaban las enfermeras en la noche, que no las veía mucho, pero eran buenísimas. De verdad que todo ese staff muy entregado con los pacientes y terrible, pero entonces después, cuando empiezan a acercarse para lo del trasplante, me dicen, tienes que empezar a hacer ejercicio. Tengo que empezar a caminar, porque también estás tanto tiempo en la cama que y estás mucho más flaco que ahorita. Yo tenía ahorita tenía como 8 o 10 kilos menos. Claro, porque pierdes toda masa muscular. Todo, sí. Ajá. Y bueno, y si no las comidas no eran ricas que tú, entonces claro, obviamente pierdes. Después cuando venía mi primo sí me traían helado, cosas así, oye, era una maravilla. Sí. Y después me empezaron a llevar a un gimnasio del hospital y me llevaban a una caminadora que era una enfermera que se llamaba Ernie, algo así, que era súper animada, siempre con la música, bailando y no sé qué. Entonces me ponía a caminar y me ponían a hacer pesas en las manos, y en los brazos y en las piernas. Porque me decían que quieren que esté en mejor condición para cuando venga la operación. Perfecto. Empecé a caminar y todo eso. Empecé a hacerlo como 3 semanas antes de la operación, que no supe nada de la operación. Pero chévere. Después también me dejaban caminar en el piso. Tenía que caminar todo el tiempo. Tenía que caminar 2 o 3 veces al día. Dar como una vuelta o 2 vueltas para que no me quedara todo el tiempo en el cuarto. A veces bajaba a la cafetería y ahí comía, a veces me pedía comida helado o cosas así. Y entonces después viene la operación, y la operación, cuando me vienen a buscar, que claro, me vienen y me dicen a las 10 de la mañana, mira, todo está bien, el tren viene y está sonando, pero no ha llegado, pero va a llegar pronto.
A las 3 de la tarde llega la doctora y me dice, Eduardo, tenemos 2 órganos. Wow. Y yo dije, mira, se me revolvió el estómago, pues no sabía ni qué decirlo. Y yo, coño, mira, le di un beso y todo. Y dije, mira, muchísimas gracias, tú no sabes lo agradecido que estoy con esto. Y entonces llamé a Ari y a mi hija y le conté y bueno, olvídate. Eso fue, yo le dije, mira Ari, te quedas allá, no quiero que vengas, ni te vengas ahorita para acá porque no vale la pena. Yo voy a estar ahí, voy a estar out. Tantas horas, ajá. Un par de días, déjame que yo salga de ahí y después hablamos. Wow, qué fuerza. Sí, ajá. fuerte porque tenías que hablarlo ahí guapeando. Entonces, mira, te tienes que bañar, te tienes que hacer todo. Entonces, bueno, me preparo esa noche que no dormí nada, pero me preparé, me vinieron a buscar a las 8, pero a las 8 no llegaron como a las 9. Entonces todo el mundo despidiéndose, las enfermeras, todas que, bueno, suerte, que no sé qué, y todo, bueno, ahorita nos vemos. Claro, yo vengo caminando. Y fue así que bueno, llego allá en la Torre Norte, llegamos a la Sur, y cuando llegué allá, conozco a los médicos afuera y me dan la anestesia. La anestesia y me noqueó, boom. Y no me recuerdo hasta esa noche que me levanto como a las 3 de la mañana y yo lo único que le preguntaba qué día era. Claro, porque estabas desubicado. Sí, y el muchacho estaba ansioso porque yo estaba como, claro, tenía mucha medicina. Y entonces yo le decía, ¿qué día es? ¿Qué día es? Entonces me decía el día, wow, ok, es ahorita mismo, sí, perfecto. Dame mi teléfono, no lo tengo. Necesito llamar a mi esposa. Bueno, estuve con ese rollo hasta que pude hablar con ella como a las 9 de la mañana. Ya implantada, ya, o sea, ya te habían hecho tus implantes, todo. Sí, okay. Y entonces, bueno, claro, estaba conectado en la cama con una cantidad de pantallas, medicinas que me daban automáticas. Y bueno, y ahí estuve como una semana. A los 3 días me pararon. A los 2 días me pararon a caminar. Para caminar. El miércoles me pararon a caminar. Y hoy ya hace un año y ¿cuántos meses? Fue hace 1 año y 2 meses que me operaron. Y una recuperación perfecta, sí, un milagro perfecto. O sea, la verdad que lo que tengo entendido que cuando a una persona le falla un órgano, para ser candidato a un trasplante tiene que estar lo demás óptimo. Sí, claro. A ti te pasa esto y el Señor te regala no solo un trasplante, sino 2. La verdad que es un milagro, Eduardo. Es un milagro. Y de verdad que no hay manera de contarlo y de verdad para la gente que... ¿Tú qué le recomendarías a esas, para terminar, qué le recomendarías a todas esas personas que nos están escuchando, que están de pronto en un hospital esperando por su milagro? Mira, lo primero que tienen que pensar la gente es pensar positivo, pensar muy positivo y tener mucha fe, que todo es posible. Amén. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ti por contarnos, gracias por darme tu sí. No, por favor. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizarnos por este nuevo episodio y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Una Mejor Versión de Mí. Gracias.